¿Sí ya quedó más claro eso, Chuy? Ujú. Entonces, al final las neuronas son importantes porque acá vamos a ver cómo finalmente la neurona conecta con el músculo, ¿no? Al final lo que buscamos es que haya una buena contracción muscular que viene desde la médula espinal, aquí está la neurona, llega el axón y llega hasta el cuádriceps, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que esté todo el cableado bien conectado y entonces podamos estimularlo, ¿no? Entonces, esto ya llega al sistema muscular y hay varios tipos de tejidos, ¿no? El músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco, ¿no? Que tiene que ver con la parte del miocardio, que es el corazón, y el sistema vascular. Entonces tenemos la parte del sistema muscular, que hay músculos en una estación, músculos superficiales, que son los músculos que están más al exterior, y músculos profundos, que están abajo de muchos otros músculos, pero que al final todos ayudan, se le llama como músculos estabilizadores, etcétera, que van a ayudar a pesar de que a lo mejor el pectoral es un músculo más grande, va a haber otros músculos más profundos que van a estar ayudando a que se lleve a cabo esa contracción del pectoral. Bueno, tenemos que los músculos tienen varias formas. Existen los músculos largos, anchos y cortos, o sea, tal cual, ¿no? El dorsal es un músculo largo, pero su forma tiene que ver con músculos más pequeños, como el tríceps, etcétera, y que se consideran músculos largos o anchos, ¿no? Luego están clasificados también los músculos a través del número de vientres, ¿no? Monogástricos o simples, o digástricos o trigástricos. Tiene que ver como, por ejemplo, el cuádriceps tiene varios vientres, ¿no? Y solamente, por ejemplo, los bíceps, aquí hay dos músculos, o dos vientres. Exactamente, de dos. Ajá. Y hay otros que solamente tienen un vientre. Que son tres. Exactamente. Su configuración es esa, ¿no? Y luego el sistema muscular también está compuesto por los tendones, que finalmente tiene un origen y una inserción. El músculo tiene un origen y una inserción, ¿no? Entonces, el tendón es lo que va a anclar al músculo. Este es el músculo, y va a tener el tendón, y va a estar anclado al hueso. Entonces, si yo hago la contracción, el hueso, como va a estar anclado el hueso, lo que va a hacer el músculo se contrae y va a jalar el hueso. Ajá. Entonces es como, aquí el bíceps, el tendón está conectado al tibial, perdón, ¿Antebrazo? Sí, pero aquí este es el húmero. Se me fue el nombre de estos dos huesos. Radio y cúbito. Entonces, si yo contraigo el bíceps, se va a jalar el tendón, contraigo y el tendón, como está anclado aquí, va a jalarlo, y entonces hago la flexión del codo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener conciencia de la anatomía, porque entonces vamos a entender cómo, a partir de cómo está el origen e inserción del músculo, cómo voy a desarrollar yo mecánicamente el trabajo de fuerza, que usualmente por eso es la complejidad de la planificación de un entrenamiento, de a ver, realmente qué ejercicio voy a realizar en el gimnasio que tenga que ver con mi gesto deportivo. Ajá. Pero tienes que tener la conciencia de cuál es el movimiento del músculo exactamente, ¿no? Entonces, todo eso hay que analizar realmente para una rutina de entrenamiento. No es nada más de X ejercicio. Sí, claro. Me río porque luego se avientan cada cosa. Eso también me lo decía la maestra de Panteones, justo eso que pues no nos servía hacer como todos los ejercicios. O sea, porque no son músculos que ni siquiera ocupas en la bici, ¿no? Ajá, entonces realmente hay veces que no son necesarios ciertos ejercicios porque además no tienen que ver con la coordinación. Entonces es muy profundo. Cualquier rutina que se envíe tiene un análisis, o debería de tener un análisis, ¿no? Entonces, el sistema muscular también tiene una dirección de las fibras, y justamente la dirección de las fibras musculares va a depender del músculo, y es como hacia dónde tengo que hacer el movimiento, ¿no? En el cinturón abdominal, los serratos, etcétera, tienen una dirección hacia afuera,
¿sabes? Y todavía viene arriba de otro músculo donde tiene una orientación transversal. Y luego el recto abdominal tiene una configuración para que haga hacer este movimiento. Entonces tú dices, bueno, la abdominal en realidad ¿para qué me funciona? ¿O por qué trabajar ese rato? En realidad el cuerpo humano tiene muchos movimientos. Entonces, si un beisbolista que va a hacer este movimiento de estirarse y luego hacer la propulsión, hacer el lanzamiento, están trabajando ciertos músculos que están orientados hacia esta, pero luego además cuando ya llegas a cierto punto ya haces otro movimiento y el otro músculo está orientado hacia otro lado. Entonces por eso es que hay que a veces trabajar dos tipos de ejercicio para que cuando después se mezcle el movimiento se aproveche esa fuerza de ambos ejercicios. Y tiene que ver con hacia dónde va la fibra muscular, ¿no? Pero eso también es otro análisis más detallado, en donde, por ejemplo, el tibial posterior, el femoral, etcétera, tienen diferentes orientaciones, ¿no? Y todo esto, sobre todo, el sistema muscular, lo que buscamos es que haya una irrigación e inervación, ¿no? En este caso, por eso la eficiencia que estamos hablando hace rato de trabajar la parte aeróbica, porque lo que va a ayudar es a la irrigación. En realidad, el cuerpo humano sigue siendo una máquina que funciona con combustible. Pero imaginemos que ese coche o esa máquina no solo, o sea, funciona con energía, pero también tiene un sistema que va a ayudar a que avances. Y eso tiene que ver con todas las neuronas y la musculatura. Entonces puede haber combustible y puede haber poca coordinación a través del sistema eléctrico. Es el sistema eléctrico. Entonces, si el sistema eléctrico está dañado, aunque tengas energía, esa cosa no va a arrancar. Y viceversa, podemos tener un sistema eléctrico, pero sin energía el coche nunca va a avanzar. Entonces, aquí es en donde se hace esa comunión de tener un buen sistema de inervación y de irrigación de los nutrientes. Por eso también tener algo en deportes de resistencia tiene que ver con un buen sistema aeróbico, que es la base, para que esté bien suministrado todo el tiempo de energía. Entonces, pues tiene que ver que son las arterias que al final van a transportar los nutrientes y los nervios, ¿no? Entonces al final está compuesto de ambas cosas. Y entramos a algo bien complejo, que es el sistema muscular, ¿no? Aquí está el músculo y se va diseccionado de lo más grande a lo más pequeño. Entonces son células cilíndricas largas y luego rodeadas por un endomisio, que es lo que protege cuando tú vas y pides una pieza de pollo. Tú ves que está la pierna o el muslo y de repente tiene una capita, ¿sí? El endomisio, ¿sabes? Entonces es como de ir de lo más grande a lo más pequeño. Luego el endomisio o toda esa parte está unido por fascículos. Cuando tú cortas el bistec, de repente ves como muchos hoyitos, que son estos, y al final esos son los fascículos. Pero luego el fascículo también tiene otra capa, que es el epimicio, y hay la unión de varios fascículos, de varios tubitos. Bueno, imagínate que son varios popotes. La unión de varios popotes al final hacen el fascículo, ¿no? Y todo eso al final está unido a tendones para que se genere el movimiento, ¿no? Y todo le da movimiento a través de la energía química, ¿no? Sí, toma la foto. Bueno, eso también lo vas a aprender. Y luego aparte está eso, y lo vas a ir viendo a nivel más pequeño, como verlo desde el microscopio. Y tenemos los miofilamentos de la fibra muscular, ¿no? De lo que, no sé si has escuchado, de la actina y miosina, que al final son las miofibrillas.
para que se lleve a cabo la contracción muscular. Entonces, a través del sarcómetro, son sarcómeros, o sea, a nivel, te digo, más pequeño, va a haber dentro de un músculo, va a estar diseccionado por varias partes que van a estirarse y contraerse. Y eso es la contracción muscular. Y hablamos de entonces qué necesito para que sea, o sea, si vamos a más escala, luego necesitas el calcio, el sodio, etcétera, para que se lleve a las proteínas contráctiles, actina, miosina, protonina, etcétera, para que se lleve a cabo la reacción. No. Entonces, uno de repente corre, pedalea, nada, camina, y en realidad hay muchas cosas que suceden a nivel interno que la verdad ni siquiera las tenemos consciente. Y entonces eso ya tiene que ver con la fisiología muscular, ¿no? Pero entonces hay puentes cruzados, etcétera, línea banda Z, etcétera, pero pues eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Al final la fisiología tiene que ver con las proteínas contráctiles y la anatomía de lo que es la actina y la miosina, que se van dando dentro del músculo, pero que al final eso se va reforzando con el entrenamiento, sobre todo, ¿no? Okay. Y seguimos, ¿no? Seguimos yendo más, más dentro, por los túbulos T, el segmento del retículo sarcoplasmático, las miofibrillas, membrana de la fibra, etcétera. Y aquí está la parte de la aquí es donde ya intervienen las moléculas de energía para la contracción muscular. Aquí, o sea, a más pequeña escala, aquí es donde la fábrica está haciendo lo suyo. Llega la molécula de ATP, se libera calcio, hay una reacción química, se descompone la molécula de energía de ATP a AMP, y hay la fibra, dentro de la fibra muscular alguien agarra esa molécula de energía y avanza. Y así se sucede, viene toda la energía, todo el ATP y ADP, y entonces de repente, dependiendo la intensidad del ejercicio, es la molécula que ocupa, ¿no? Si vamos muy despacio, pues no necesito tanto ATP, necesito una molécula de ácidos grasos. Estamos haciendo un ejercicio de mucha intensidad, sí, dame todo el ATP, etcétera, o glucosa. Entonces los que organizan qué tipo de molécula necesitan y lo van discriminando son las células musculares a través de la intensidad de lo que tú le estás pidiendo. Entonces, al final, entrenar significa tener claridad de todo lo que va a suceder, todas las reacciones a nivel orgánico que necesitas para que se lleven a cabo, ¿no? Bueno, luego, bien, después de la anatomía, pues vemos que hay tipos de contracción, la isométrica, que es igual, o sea, cuando mantienes un ejercicio, por ejemplo, la sentadilla, que estás recargado en la pared, como se están contrayendo los músculos, pero se mantienen todo el tiempo en una misma situación, se le llama isométrico, en una igualdad, ¿no? También tenemos la contracción isotónica, que tiene que ver ya el movimiento completo, que está igual en la parte positiva y negativa. Isotónico tiene que ver ya con todo el movimiento. Ajá. Entonces, a través de la acción muscular, que es concéntrica, que es cuando se desarrolla con los puentes cruzados, y se trata de vencer una resistencia y producir un acortamiento, que es ¿no? Este es el acortamiento del bíceps. Y la acción isométrica, cuando la tensión desarrollada de los puentes cruzados es igual a la resistencia y la longitud permanece relativamente constante. Entonces, me puedo quedar, o sea, esto es lo concéntrico, ¿sí? Y que yo me quede aquí va a hacer que esto es isométrico, ¿no? Todo el tiempo se va a quedar ahí, por un tiempo, hasta que tengas fatiga y digas, ya no puedo mantener esto. Que usualmente estás en la sentadilla 30 segundos, un minuto, dependiendo cuánto entrenamiento tengas, vas a aguantar más o menos. Luego tenemos la contracción excéntrica, que tiene que ver cuando la tensión desarrollada de los puentes cruzados es menor que la resistencia. Y tiene que ver con, ya hice el acortamiento muscular y lo voy a elongar, y entonces es un trabajo excéntrico, pero que también produce fuerza. ¿Por qué? Porque finalmente no solamente es, estiro el brazo. Si yo hago un tempo de 3 segundos y con una carga, eso va a significar que también genera una tensión en la fase negativa o excéntrica, ¿no?
Durante la contracción muscular también está lo que es la relajación, ¿no? Que ocurre cuando la estimulación de los nervios se detiene. Entonces, es importante también saber que durante el ejercicio debe existir una relajación de ciertos músculos para que se lleve a cabo la contracción muscular. Y pues estamos otra vez con el tema de la unidad motora. La unidad motora está compuesta por una célula nerviosa ubicada en la médula espinal, por el nervio conductor que llega al músculo y por las fibras, llega al músculo por las fibras musculares inervadas por una célula, ¿no? Entonces tenemos que habíamos visto que es la neurona con sus dendritas, el axón que está conectado a las fibras musculares. Ajá. Entonces está súper bien porque tenemos aquí la célula, ajá, la médula espinal, todo el camino que al final nos lo va a dar la conexión, el largo del axón, ajá, va a tener al final otra terminación donde se va a hacer la sinapsis con la fibra muscular. Ajá. Hace rato hablabas de, ¿qué me preguntas? ¿Miofibrillas? No. La capilarización. Vamos a llegar a ese punto dentro de poco. Entonces, al final buscamos que haya mucha inervación, mucha conexión de las unidades motoras, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a hablar de las unidades motoras y su fisiología, y tenemos unidades motoras tónicas y motoras fásicas, y tiene que ver con la velocidad de contracción, ¿no? Entonces tenemos neuromotoras de bajo umbral, o sea que requieren poco estímulo, y una baja frecuencia de impulso, que están en slow twitch, que son a los 10 y 15 Hz, que son las motoras tónicas, y las motoras fásicas, que tienen un alto umbral, ¿no? Alta frecuencia de impulso, están entre los 20 y 45 Hz, ¿no? Fast twitch, con fibras rápidas, y otras de 45 y 60, ¿vale? Entonces, hasta de eso hay una clasificación de las neuronas, ¿no? Esto está muy... se ha escuchado mucho sobre el tipo de fibras musculares, el tipo de contracción de fibras de contracción lenta y rápida, que justamente son como lo que dijimos que hay, ¿no? De fast twitch o low twitch. Y tiene que ver más allá también del tipo de combustible. En este caso, las fibras musculares de tipo 1 son las que se ocupan en el entrenamiento aeróbico, son de baja ¿Son profundas? No profundas, porque depende del músculo, sino el tipo de sistema energético que ocupan. Entonces, ellas son las fibras 1 son rojas y requieren mucho oxígeno, por eso el color, por la hemoglobina. Y las fibras musculares del tipo 2 ocupan menos oxígeno, pero son más anaeróbicas. Ajá. Son otro color, ¿no? Blancas, exactamente. ¿Y cómo está determinado eso? Pues al final ahí sí fue el destino te puso más fibras rojas o más fibras blancas, y el destino dijo que eres velocista o que eres de resistencia. O en este caso, más allá de velocista, pues también quienes tienen más preponderancia de fibras rápidas son gente que tiene más masa muscular usualmente, gente que está más nalgona, etcétera, porque al final tienen más masa muscular. Y por ejemplo, para básquetbol, voleibol, velocidad, al final les sirve, ¿no? Y alguien que está menos carnudito, pues es más de resistencia. O Kenyatta, que dices, este cabrón no trae de dónde, pero en realidad sus fibras musculares son más a la resistencia, ¿no? Quizá no sean los más rápidos, pero te van a resistir mucho. Y con el entrenamiento lo que sucede es que tendemos a entrenarlas y mejorarlas. Obviamente tenemos un límite natural, que quien tenga más fibras rápidas va a tener un poquito más que alguien que no, pero incluso por eso ciclistas y corredores o nadadores que trabajan velocidad también, como todos ellos fueron dotados genéticamente por esa cualidad, obviamente ellos están en un nivel acá, pero todos están aquí. Entonces cuando entrenan, ellos intentan mejorar un poquito de lo que ya tienen, pero como todos están a ese nivel, que nacieron con esos dotes genéticos, pues todos están aquí. Entonces las diferencias suelen ser pocas. Igual los de resistencia,
nacieron con esta capacidad, obviamente todos están entrenando para superar, pero todos están acá, ¿no? Entonces, todo el tiempo por eso estamos entrenando para tratar de salir de esa media y tratar de sobresalir, pero está todo muy cerrado. Entonces, estos detalles, uno como entrenador trata de hacer el análisis general para decir, ok, si todo el mundo estamos a este nivel, ¿cómo hago que mi atleta lo supere? Y entonces recordamos que no solamente se gana por la parte física, sino hay técnico, táctico, etcétera, muchos factores externos, la alimentación, el descanso, que va a hacer que el atleta llegue mejor acondicionado para la competencia. Pero luego aparte, durante la competencia se suceden muchas cosas, la técnico-táctica, que si hay una caída, que si el clima, etcétera, que cómo está mentalmente preparado el atleta. Entonces, ya no puedes confiarte solamente en ganar por lo físico, sino tienes que ver todas las esferas donde cómo hago mi atleta más fuerte, ¿no? Bueno, estamos con lo de las fibras musculares, que son de las fibras rápidas, que tienen una velocidad de contracción rápida, una producción de energía altísima, por eso ocupan como van a requerir más energía, pero también va a suceder el movimiento en menos tiempo. Entonces también tenemos producción de potencia, también es muy alta, ¿no? Resistencia baja, o sea, es lo contrario. Enzimas aeróbicas bajas, justamente lo que hablábamos. Esto es, o sea, por ejemplo, las fibras rápidas son las que activamos o son las que se usan en el pala. Exacto, todo esto es anaeróbico. Metabolismo anaeróbico, y es lo anaeróbico láctico y aláctico. Todas las fibras rápidas se utilizan el metabolismo anaeróbico. Por eso sí ocupan más potencia, pero acuérdate que entonces si nos vamos a la fisiología, por duración hablamos de 2 minutos máximo, ¿sí? O sea, pruebas de 100 metros, 200 metros que dices, güey, la competencia duró 40 segundos. Un salto de altura, no sé, dura 5 segundos, en lo que se impulsa, salta y ya se acabó. Sí, es lo que decías cuando dan un ataque, o sea, no van a mantener esa velocidad del ataque toda la carrera. Y en deporte de resistencia se suceden momentos anaeróbicos, un ataque, pero después tienen que bajar. Exacto. Pero el objetivo es abrir brecha para que se separen, pero obviamente hay que tener esa capacidad, ¿no? Y entonces tenemos que son enzimas aeróbicas, enzimas anaeróbicas, estas sí son altas, y resistencia a la fatiga baja. Se cansan rapidísimo. Por eso hago un esfuerzo, un sprint, una aceleración, digo, no, necesito recuperarlo mucho tiempo. Y nos vamos a la parte de las fibras lentas, de contracción lenta, pues es velocidad de contracción lenta. No está mal que sea lenta porque buscamos que sean de larga duración. Sí, claro. Producción de energía baja, ácidos grasos, ¿no? Producción de potencia baja, ¿no? O sea, vas a ir más despacio, inviertes menos fuerza, por lo tanto menos potencia. Son de resistencia alta, ¿no? Enzimas aeróbicas, muchísimas. Enzimas anaeróbicas, pues, bajas. Y resistencia a la fatiga, pues no, esas aguantan cañón. 8 horas, ¿no? ¿Aguantan? Pues en realidad pueden aguantar más, teóricamente aguantan al infinito mientras hay energía. O sea, pero eso, pues hablo de que voy a estar caminando. Pero digo, en la zona 2 son las que usamos, ¿no? Entonces, la producción de fuerza, tenemos que, pues hay factores fisiológicos que tienen que ver con la frecuencia de los estímulos de las unidades motoras, número de unidades motores activadas, que tiene que ver con tratar de que haya muchas unidades activadas, muchos foquitos, del área seccional cruzada, velocidad de acortamiento, relación del brazo de momento de torque, ¿no? Ya tiene que ver con parte de mecánica. Pues el sistema óseo, ¿no? Al final los huesos nos ayudan también como protección de sobre todo órganos, por eso las costillas pues al final están protegiendo los órganos. El cráneo pues protege el cerebro, bueno, la pelvis protege órganos genitales, ¿no? Obviamente hay otras partes que no, pero como pues, el femoral, no el femoral, el fémur, al final pues no es que esté en medio de muchos músculos que lo van protegiendo, ¿no? Le da soporte a los tejidos, ¿no? Al final pues,
tienen que estar agarrados de algo los músculos, etcétera, todas también las arterias y nervios. Contiene la médula, dentro del hueso, como en la pluma, pues hay algo que tiene, donde está la tinta, pues al final ahí está la columna, la médula espinal. Y también almacenan sales minerales. Al final también dentro de los huesos hay minerales que te ayudan, el calcio, donde se van a ocupar para la contracción muscular, ¿no? Pues el sistema óseo está compuesto del sistema axial, la cabeza, coxis, etcétera, y el esqueleto apendicular, ¿no? Que ya son más detalles. Que los veremos después más a detalle, ¿no? Hay mucha clasificación de todos los huesos: irregulares, huesos planos, huesos largos, huesos cortos. Luego ya tenemos que dentro del sistema están las articulaciones, ¿no? Y siempre la estructura dicta la función. Y bueno, las articulaciones son el sitio de contacto entre huesos, zonas de tejido cartilaginoso o cartílago, y hueso es la unión de dos o más huesos, ¿vale? Y tenemos articulaciones que son fibrosas, sin artrosis, sin movimiento y móviles, y suturas. En este caso la sin artrosis pues solamente está en el cráneo, que pues uno no sabe que hay una articulación ahí hasta que pues se echa un clavado a la anatomía y dice: ah, caray, pensé que el cráneo era solo uno, ¿no? Pero hay una articulación ahí que es sin artrosis, sin movimiento. Hay muchísima parte que ver de la anatomía, pero ya eso te va a tocar de tarea. Y entramos ahora al sistema cardiovascular, ¿no? Bueno, al sistema cardiopulmonar, ¿no? Que tiene que ver con el sistema cardiopulmonar, el sistema cardiovascular, el sistema ventilatorio. ¿Y por qué es de lo más importante? Porque pues al final es cuando tú haces ejercicio físico, estás todo el tiempo activando esos sistemas, estás mandando sangre a todo el organismo, pero a partir de la respiración vas a poder hacer también, meter el nutriente, el oxígeno, para poder avanzar, que es parte que tiene que ver con el transporte de oxígeno y nutrientes, ¿no? Para que al final la célula tenga sus combustibles. Principales funciones del sistema cardiorrespiratorio: suministro de oxígenos al organismo, eliminar el CO2 como productos metabólicos de desecho, y que con el ejercicio hay una alta producción de CO2 y por eso vas agitado, y entonces ahí no solo es el CO2, entra también ya el metabolismo anaeróbico y por eso se produce lactato, y entonces por eso entras en crisis y después ya no rindes. O entras en una crisis por el esfuerzo físico y por eso tienes que bajar la intensidad. Eliminar el calor y transportar sustancias reguladoras, ¿no? Entonces tenemos dentro de ese sistema la sangre, que es el tejido líquido que recorre el organismo transportando células y todos los elementos necesarios para la vida. Transporte de oxígeno y CO2. Participa en la regulación de la temperatura. Cuando hace más calor, usualmente los vasos sanguíneos como que salen un poquito de la superficie, te notas más menudo, pero porque están tratando de regular la temperatura del cuerpo, ¿no? Del órgano más importante, que es la piel, o más grande más bien, y cuando hace frío se meten, se mantienen protegidas, ¿no? De 4 a 6 litros de sangre en un adulto normal. Bueno, parte de la sangre, su composición son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Entonces ahí también veremos que el cuerpo sufre adaptaciones a partir del ejercicio. Después vamos a desarrollar más glóbulos rojos, ¿no? Tenemos que en la sangre hay plasma, y una parte también es fracción corpuscular. El plasma está contenido por agua, proteína y disolutos, y está en una concentración
en un 55%. Y en la extracción corpuscular, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, que es un 45%. Entonces, por eso cuando toman la sangre, pues se nota como que cuando la dejas un rato, como que se divide, ¿no? O cuando la separan. Sí, se pone así amarilla. Exacto. Y todo esto es de lo más importante, porque la circulación comienza en las grandes arterias como la arteria, las arteriolas, y luego hablamos de los capilares, el endotelio delgado del intercambio gaseoso. Quiere decir, todo el oxígeno que entra, hay un punto en donde a partir de cómo se va avanzando el oxígeno hacia el músculo, va a haber un punto en el que llega al músculo y donde entra el oxígeno al músculo y luego a la célula es a través de los capilares. Entonces, este camino te lo tienes que super aprender, ¿vale? Los capilares, endotelio delgado, intercambio, anastomosis capilares, vénulas y venas, ¿vale? Que tiene que ver eso, y además el retorno venoso, donde inicias de un lado el corazón, la sangre llega, o sea, se ve en color rojo, pero da la vuelta y termina ya sin oxígeno y se ve en color como azul, ¿vale? Sistema cardiovascular, vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, ¿vale? Entonces, aquí justamente es en donde, pues, con todo el transporte de los vasos sanguíneos, llegamos a los capilares. Grandes vasos, y aquí tenemos el sistema muscular, ¿no? De cómo aquí están las fibras y aquí están las venas. Ajá, es como aquí tenemos dos músculos y de repente entra la vena y aquí va a agarrar con el oxígeno se va a ir separando hacia donde sea necesario. Pero justamente lo que sucede es que si esto sucede en una persona normal, con el entrenamiento lo que buscamos es la eficiencia, que sea más rápido la contracción, pero más allá que los nutrientes pasen rápido. Ajá, porque usualmente no son tan rápidos de una persona sedentaria. Entonces lo que buscamos con el entrenamiento es que sea más eficiente, haya más capilarización, porque a lo mejor una persona sedentaria de repente va a tener pocos capilares porque pues no le demandas demasiado. Conforme vas entrenando, le estás pidiendo más demanda, se tiene que adaptar, debe haber más capilares para que ese oxígeno se aproveche más rápido y mejor. Ajá. Okay. Entonces tenemos aquí, aquí está lo de los capilares que están aquí, que son estas dentro de la fibra muscular, está la célula, y estos botones son los capilares. Entonces por eso te dicen, debe haber una mayor capilarización con el entrenamiento. ¿A mayor botoncitos estos? Exactamente. Así como también buscamos que las células tengan más mitocondrias, no solamente es lo que va a captar el oxígeno, sí, sino que también hay algo arriba de eso que capte más. Exactamente. Entonces por eso la difusión, intercambio de CO2 dentro de la respiración. Y pues todo está demandado por el corazón. Finalmente es la bomba que va a estar suministrando a todo el cuerpo, va a bombear la sangre, y la sangre en realidad es la que trae los nutrientes. Entonces, parte de las adaptaciones que se hacen con el ejercicio son al miocardio, al músculo cardíaco. Entonces, va a provocar que sea más eficiente la bomba, tenga que latir menos para mandar la sangre necesaria al organismo, ¿no? También va a haber más volumen de sangre en el cuerpo, entonces también sabe que requiere más de todo, ¿no? Entonces el corazón es un órgano también muy importante al que hay que estarle haciendo casos, porque también cuando está mal pues genera problemas. Exacto. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la fisiología del corazón, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo en cada latido, medida en mililitros de sangre. Y el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo de la aorta en cada minuto,
¿no? Entonces, tenemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? Entonces, esto va a ir cambiando en base a la necesidad de cómo tú le exijas, o dependiendo del ejercicio que estés haciendo. O sea, pero ¿y cómo sacas el volumen sistólico? La cantidad de sangre. O sea, ¿cómo sacas esa cantidad? ¿Son milimoles también? No son milimoles, aquí dice mililitros. Ah, Sí, pero esta es una cantidad X. esto es por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, la fisiología del corazón es todo el ciclo cardíaco de la sístole y la diástole hacia la contracción y cómo eyecta la sangre y luego cómo termina, ¿no? Okay. La tensión arterial que tiene que ver como sale del corazón, pero luego también debe haber una cierta tensión arterial en las arterias para que, recordemos que entonces son tubos donde también tienen que tener cierta tensión para que cuando se contraiga se interpose. Entonces, una tensión muy alta, también por eso se les dice, oye, se te subió la presión, entonces las arterias están muy apretadas. Entonces, no fluye también la sangre, ¿no? Entonces, una tensión arterial es la de 120 o 70, que luego recuerdo un doctor que me decía en fisiología que dice, no, que lo ideal es 110, 70. Pero vas al médico y te dicen, no, güey, esos son valores erróneos. Pero bueno, son cuestiones a ver qué es lo correcto o no, ¿no? Uh-huh. La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto. Uh-huh. Ajá. A través de la telemetría, que son con lo que usamos las bandas de frecuencia cardíaca para medir la frecuencia cardíaca que estás teniendo en ese momento, y que obviamente conforme tú haces más movimientos, la frecuencia cardíaca se eleva. Tú estás ahorita en reposo y estás, no sé, en 50 latidos por minuto. Comienzas a levantarte, te mueves a 70, ¿no? Entonces requiere más demanda de sangre. Y entonces entramos al sistema respiratorio, que es súper esencial, que nos proporciona el oxígeno y también elimina el CO2, regula el pH a través también de esta parte, porque más CO2 hace que entres en acidez, y por eso entran otros sistemas, el sistema buffer o sistemas amortiguadores, donde van a tratar de que el pH vuelva a su estabilidad. Respiración externa e interna y a nivel celular. En realidad tú ves que respiras, pero mandas oxígeno a los pulmones, y de los pulmones se va a las arterias para todo el transporte. Bueno, tenemos que inicia en la cavidad nasal, el tabique y dos mitades, las narinas, las coanas. Luego está la faringe, ¿no? La laringe, o sea, va avanzando, la tráquea, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está este esquema. Aquí ya se ve cómo están los alvéolos, que es hasta donde queremos que haya la efectividad, porque no todo el oxígeno que entra lo ocupamos. Los bronquios. Ajá. Y luego están los bronquios, que son como los bracitos, como los de las neuronas, pero luego están los alvéolos. Esta es la clave, ¿vale? Dice, invaginaciones en forma de bolsa o sacos formados por una fina capa epitelial bordeados por capilares. Aquí está la parte capilares musculares, y están los capilares de los alvéolos. Entonces, cuando tú metes oxígeno, va a haber un punto en la parte más pequeña donde está esa parte que se le llama perfusión, se le va a llamar perfusión, que como en la sinapsis entre dendritas de los botones sinápticos, acá entre el músculo debe haber una buena perfusión, rapidez, de que pase rápido el oxígeno. Alguien sedentario tiene una perfusión lenta, ¿sabes? Obviamente están los pulmones, cavidad torácica, desde los vértices, etcétera, la pleura, movimiento torácico, etcétera. Y no tienen tejido contráctil, eso está interesante. Entonces, y está bien padre la parte de los pulmones, porque tenemos lo que es el volumen corriente, que se define como la cantidad de aire inspirado y expirado en cada movimiento, 500 mililitros aproximados en el varón adulto. Y luego tenemos
Volumen de reserva respiratorio. Cantidad máxima de aire que un individuo puede expirar más allá del nivel de expiración en reposo, ¿vale? El volumen de reserva inspiratorio, cantidad máxima que se puede inspirar por encima del nivel inspiratorio de reposo. Es como tus máximos de la inspiración y expiración. Capacidad vital, volumen de ventilación máximo posible, se alcanza empleando ambas reservas, siendo por tanto el volumen de ventilación pulmonar en reposo más los volúmenes de reserva, aproximadamente 4.8 mililitros. Capacidad residual funcional, volumen pulmonar que queda dentro de los pulmones tras la expiración en reposo. Y esta parte es importante porque es como lo que tenemos posibilidad de mejorar. Volumen residual es el que queda en el pulmón después de una expiración forzada, característico de cada pulmón. ¿Sí? Entonces, buscamos que todo el aire que metemos lo aprovechemos bien. Y tiene que ver con la suma de la inspiración y la expiración nos da una frecuencia respiratoria. En las pruebas de esfuerzo lo que van a buscar es, conforme tú aumentas la vigorosidad del ejercicio, llevas un ritmo cardíaco y también tienes un número de respiraciones por minuto. Así como tu frecuencia cardíaca se va elevando, conforme aumentas el esfuerzo, también la frecuencia ventilatoria. Y eso después nos va a dar, en una prueba de esfuerzo, los umbrales ventilatorios, donde está lo aeróbico y lo anaeróbico. Entonces también hay que ser muy consciente de eso. Y se nota. Por eso las zonas de entrenamiento también tienen que ver con la forma en que vas respirando. Paso platicado, zona 2. Inhalo y exhalo por la nariz. Hay siempre oxígeno y la intensidad es adecuada para que yo no entre en crisis. Pero comienzo a aumentar, entro en zona 3, ya la respiración es más corta, profunda. Ya zona 4, incluso ya ni siquiera respiro por la nariz. Es tanta la demanda que trato de jalar por el aire para que entre más rápido y el sistema entre más rápido el oxígeno por la tráquea. Y entonces ya veo que estoy entrando en una crisis, ¿no? Y aquí están las fases de la respiración. La ventilación, entrada y salida del aire. La difusión es el intercambio de gases a nivel alveolar, diferenciados por el gradiente de presión del aire. Esto es bien interesante. ¿Qué es la difusión? Y luego la perfusión, que es el intercambio a nivel capilar, que para nosotros a nivel deportivo es lo que buscamos como adaptación, que hay una mayor perfusión en esa situación del intercambio de ese oxígeno que metemos rápidamente entre a las células de las fibras musculares. ¿Sí o sí? Está bien.